Para nosotros es un placer estar aquí y poder brevemente decir algunas cuestiones sobre uno de los grandes coleccionistas que hubo en Galicia, Ricardo Blanco Cicerón. Un personaje que solamente ahora se está conociendo a través de publicaciones realizadas y que se realizarán próximamente, de que muchos conocerían piezas de su colección porque fueron estudiadas en muchas ocasiones y se necesitaba la colección Blanco Cicerón, pero poco más se sabía de este personaje. Como ven, es una persona que nació en Tui en 1844. Era abogado, era un católico, era carlista pero de alto nivel, puesto que era el jefe regional de la Junta de Tradición de Galicia, cuando presidía en toda España el marqués de Cerralbo, con quien sin duda tuvo que tener una relación intensa, no solamente por la ideología, sino también por el coleccionismo en sí. Una persona que era católica, mecenas y preocupada por cuestiones sociales, miembro destacado de la comisión organizadora de la Exposición Regional Gallega de 1909, coleccionista que nunca publicó ningún trabajo, pero que siempre tenía su colección abierta a todos los que quisieran investigar en ella. Después veremos los contratos con los que se relacionó, y es una muestra clara de que su interés era el de lograr reunir una gran colección en el sentido de lo que había en la época. No es arqueología como entendemos hoy, es arqueología sagrada, como se entendía antes. La arqueología que se estudiaba en los seminarios, que por cierto es un aspecto que también habría que tratar, la arqueología en los seminarios, que eso explica en gran medida que hubiese en esta época de finales del XIX y principios del XX tantos curas dedicados a la arqueología, y hubiese curas además que eran cultos y por tanto tenían una cierta sensibilidad por el patrimonio, cosa que hoy en día, al desaparecer la arqueología de los seminarios, eso desapareció también, esa cultura en los curas. Recordemos precisamente grandes canónigos o grandes curas que son piezas fundamentales en el coleccionismo y en el estudio de las antigüedades. Bien, él formó una colección importante, colección que comprendía tanto arqueología desde los tiempos más antiguos como numismática, epigrafía, objetos medievales, objetos de estudios religiosos, una gran biblioteca, una gran colección de numismática y de medallística también, como era propio de los coleccionistas de la época, ¿no? Bien, voy a pasar a unas imágenes de piezas poco conocidas de su colección, que hoy en gran parte están repartidas por museos de Galicia. La colección como un todo se dispersó. Piezas como estas que estaban perfectamente clasificadas, muchas de ellas no se estudiaron todavía. Estas fotos precisamente son de la gran fototeca que también disponía y que hoy hay que decir que todo ese conjunto, por donación de la familia de los herederos, está depositado en el Museo do Pobo Galego en Santiago. Avanzando el tiempo, una gran colección de machados de hachas de talón, estudiadas en gran parte por Luis Monteagudo, precisamente en su gran obra. Esta es quizás la parte más conocida de su colección, la colección de orfebrería, de torques, de brazaletes, de piezas singulares, la mejor colección que se logró reunir en Galicia, colección particular de orfebrería castreña, que con el tiempo pasó a manos de Álvaro Gil y después al Museo Provincial de Lugo, donde se conservaba, hasta hace muy poco que los herederos de Álvaro Gil la reclamaron, y parece que al final llegaron a un acuerdo con la Diputación para que de nuevo vuelva a depositarse allí. Esta colección es una colección magnífica de piezas áureas, excepto alguna de plata, como el torques que tiene en la imagen a la derecha, en la parte inferior,
Es el único troques de plata de la colección, es concretamente de Mondoñedo, pero son piezas muy diversas que él adquiría. Él tenía una persona que tenía muchos contactos, tenía también recursos económicos, naturalmente, pero estaba muy informado por las relaciones que tenía en su tiempo, y eso hacía que cualquier pieza que fuera objeto de un hallazgo casual se preocupase por recuperarla, ¿no? De época romana tenía también una gran colección, piezas además que ahora sabemos muy bien la historia de esas piezas gracias a la correspondencia que se encuentra en el museo. Por ejemplo, esta es la famosa estatua de bronce procedente del Castro de Santa Trega, una pieza que apareció a mediados del siglo XIX. Por la correspondencia sabemos las gestiones que hizo Ricardo López de Cicerón para adquirirla, y al final la adquirió sobre 1870 por 600 pesetas en aquel momento, lo cual daría un poco la valoración que había de pieza de ese tipo, ¿no? La pieza después, un poco respondiendo al espíritu de Blanco de Cicerón, después de comprarla al cabo de unos años, cuando se creó la Sociedad Promonte en La Guardia, hasta Santa Trega, la devolvió allí, la entregó para el museo, de donde fue robada en el año 60 y actualmente está en paradero desconocido, ¿no? Bueno, algunas piezas más de esa colección, piezas que gran parte son de origen gallego o encontradas en Galicia, prácticamente casi todo, o en la Galicia actual o parte de la zona del Bierzo, excepto la numismática, ¿no? Bueno, aquí además que hay una serie de imágenes de figuras de vuestros romanos muy interesantes. Es una pieza singular que también es el segundo mosaico romano que se encontró en Galicia. El primero fue el mosaico de Batizales en Lugo, que está muy fragmentado y destrozado actualmente en el Museo Provincial. Y este es un mosaico que procede de Pansón, probablemente de una vila romana, y también recientemente se ha podido rastrear parte de su origen, porque en el documento del 19 se revela las noticias de su hallazgo. Este formó parte de la colección Blanco de Cicerón. Después los herederos lo sometieron a subasta, y actualmente esto que ven aquí está en una casa de antigüedades de Nueva York. Bueno, como tenía cosas de todo tipo, por ejemplo, lápidas romanas, estelas, inscripciones, como esta de Ciudadela, como estos capiteles de San Pedro de Merzonzo. Hay que recordar que en los tiempos que estamos, final del XIX, bastante después de la desalfabetización, con lo cual había a la venta muchos objetos procedentes, naturalmente, del patrimonio eclesiástico, y gran parte de estos fue recuperándolos, naturalmente. Una colección eclíptica bastante importante llegó a reunir. Simplemente para que vean, por ejemplo, esta cruz bizantina, es decir, que tenía objetos de todo tipo, ¿no? Y pasamos a otro aspecto, los contactos. Él, como decía antes, tenía una colección muy importante en su casa de las Termas de Santiago, que estaba abierta para cualquier tipo de personas que quisieran visitarla. De hecho, se conserva correspondencia de los contactos que mantuvo con Obermayer, con Micken, con Riquemont, con el arqueólogo portugués Fortes, y correspondencia con Villamil, con Guillermo de Osma, con Massa la Vega, Castro San Pedro, López Ferreiro, etc. Y a su museo asistían investigadores de todas partes. Una prueba es esto que tenemos aquí. Estos son los diarios de Lix, del investigador, que en este viaje que hizo en el año 21 refleja precisamente las anotaciones que va tomando de las piezas que había en la colección, como podemos ver en la parte de la derecha, ¿no? Estos diarios están conservados en Oxford y afortunadamente logramos conseguir una copia de los mismos. También entre el archivo que se conserva hay gran
notas de correspondencia, catálogos de subastas, de antigüedades, de librerías, ofertas, sobre todo referidos a la compra de material numismático, ¿no? Aquí únicamente traigo esta pequeña muestra. En la izquierda una clínica Mateos de Madrid, clínica, pero en realidad no tiene de antigüedades, como que tenía monedas, y que en la parte inferior vemos cómo le ofrece ahí precisamente unas piezas, o bien esta carta a la derecha, escrita por Marcelo Macías de Orense, lo que habla de una moneda visigoda de Recaredo, ¿no? Él tiene una gran colección de moneda sueve visigoda, colección que actualmente está en paradero desconocido, pero sí la mayor parte de la parte numismática está en el Museo de Pontevedra. A veces por medio de terceros, sí, por medio de terceros pues llega a tener informaciones diversas. Esta es una carta de Oviedo de Arce, como ven ahí, pero lo más interesante de ella es que da referencias que le transmite la hija de Villamil Castro sobre su colección que tenía y que está ahí en la parte de la derecha, y el precio que tenía por ella, que eran 2.500 pesetas en un momento. Pero la descripción de toda la colección que tenía, parte de la colección que tenía Villamil, que por cierto está sin estudiar. Como decía antes, tiene una gran fototeca también, fototeca muy importante de objetos de todo tipo, de paisajes, objetos de tipo religioso, naturaleza, de la exposición de 1909, y de piezas que son muy importantes e interesantes, como esta, por ejemplo, que son fotos del Museo de la Comisión de Monumentos de Orense, del antiguo montaje de la comisión, que en algunas piezas se salvaron, pero que ese montaje y lo que es mucho de lo que definía, esto se perdió cuando se produjo el incendio, lo cual es un documento histórico importante que sirve para que el Museo actual arqueológico de Orense pueda un poco reconstruir también su historia. Bueno, todo esto estará documentado naturalmente en la publicación, pero simplemente lo que quisimos es presentar un poco un esbozo de algunos de los fondos que tiene este gran coleccionista. Muchas gracias.